Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Recuerda, estamos en este programa Experiencias con Dios, en el espacio plano espiritual. Y este tema y el tema que vamos a tratar hoy es acerca del espíritu acelerado. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este espacio de tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, te damos gloria y te damos honra, amado Dios, reconociendo que tú eres santo, que tú eres poderoso y que es tu benignidad, Señor, que todavía nos sostiene en pie. Te damos gracias, Señor, y te pedimos dirección, guianza por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, ese ambiente de libertad y de victoria, Señor, que podamos hablar con autoridad y de nuevo tu palabra, oh Dios, que sea lo que tú pongas en nuestro corazón lo que hablemos. Te pedimos, Señor, que nos edifiques, nos exhortes y nos bendigas con tu palabra. Reprendemos toda obra y las tinieblas que se levante para estorbar, para tergiversar y para desenfocar este mensaje, lo declaramos inoperante. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Kyrios. Te damos gracias, Señor, y en tus manos, Señor, dejamos, Señor, este espacio de tiempo para compartir con los hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, amados, vamos a estar hablando acerca del espíritu acelerado. Este espíritu acelerado es... ¿Qué es un espíritu acelerado? Algo que no tiene rienda, algo que no podemos, que está fuera de control, está acelerado, está por encima del nivel normal de velocidad. Y cuando el espíritu, este espíritu acelerado se manifiesta, es terrible. Vamos a hacer una lectura para que, gloria a Dios, entendamos mejor acerca de qué hace este espíritu acelerado cuando contamina, cuando influencia a nuestro espíritu. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Cómo? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. También dice en Proverbios, versículo 16, capítulo 16, versículo 32, dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Bueno, aquí vemos dos situaciones con nuestro espíritu. En el primer versículo nos hablan de un espíritu que no tiene rienda. Y en el segundo versículo que acabamos de leer en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 32, nos dice que nosotros tenemos que enseñorearnos de nuestro espíritu. Dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a, enfocado en estos dos versículos, vamos a procurar hablar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Gloria a Dios. El punto es que en Dios todas las cosas tienen su representación. Gloria a Dios. Y recordemos que Dios es el Padre de los espíritus, el Dios de los espíritus. Y hemos hablado en emisiones pasadas que un perfil espiritual define las características de un ente espiritual, o sea, define la conducta y el comportamiento de un ente espiritual, el perfil espiritual de un ente. En emisiones pasadas hemos hablado acerca de esto. Entonces, el espíritu acelerado lo que hace es influenciar a nuestro espíritu para que actúe bajo este aceleramiento que impide que nuestro espíritu razone para actuar. Hace que nuestro espíritu actúe de manera impulsiva y que no midamos las consecuencias de nuestros actos. Todo esto lo ocasiona este espíritu acelerado. El Señor me regalaba una experiencia en cuanto a esto del espíritu acelerado. Él me mostraba que nos llamaba a muchos jóvenes, a muchos nos elevaba a una batalla en los aires. Estábamos a una buena altura de la tierra y estando allí en los aires se presentó un ente espiritual grandísimo, un demonio grande. Se presentó y era contra él que tocaba combatir. El punto es que todos los que estábamos allí con el Señor
estábamos como esperando las instrucciones. Y de pronto mi espíritu comenzó, de un momento a otro, comenzó a luchar contra ese demonio, contra ese ente espiritual. Y ese ente espiritual logró apresarme. El Señor estaba allí y dejó que me apresaran. Y el punto fue que, ¿por qué de un momento a otro comenzó a combatir mi espíritu con ese demonio? Fue por causa de la influencia de ese espíritu acelerado que estaba contaminando mi espíritu. Él lo movió a actuar así, a, a iniciar una batalla sin instrucciones, sabiendo que el Señor estaba allí al frente. Lo lógico era haber dejado que Él impartiera las instrucciones y luego que le dijera a cada quien qué era lo que tenía que hacer. Entonces iniciáramos a movernos como Él nos hubiera enseñado o dicho, pero no esperó instrucciones, sino que emprendió una batalla y ese demonio apresó a mi espíritu. El Señor dejó que eso aconteciera. Me acuerdo también que allí había una joven que cuando me apresaron comenzó a llorar y me entregó el pectoral de su armadura, pero esta parte no he entendido bien qué simboliza. El punto es que este espíritu, mi espíritu se movió bajo la influencia de este espíritu acelerado y terminé apresado por esa potestad, por esa figura espiritual que apareció allí, que era para hacernos guerra. El Señor dejó que me enviaran a la cárcel y en ese sueño me mostraba dónde me iban a enviar y lo que me iba a pasar en parte en ese lugar. Y efectivamente así aconteció. Me enviaron un año a un lugar apartado. Me tocó irle a servir al Señor por allá. El punto, amados, es que cuando somos influenciados por este espíritu acelerado, nuestro espíritu no tiene riendas. O sea, está sin riendas totalmente, como dice la palabra. Y si cuando está sin riendas no hay bendición que nos alcance, porque este espíritu nos hace perder las bendiciones. Y cualquiera puede entrar y saquearnos porque nuestro espíritu no tiene rienda. Cualquiera lo mueve, cualquier cosa lo mueve. Bajo la influencia de este espíritu acelerado, nuestro espíritu no tiene rienda, no tiene control. Yo me acuerdo que yo le decía, pero Señor, ¿qué pasa si yo estoy orando, yo estoy buscando tu rostro y estoy dedicando más tiempo? ¿Por qué no veo la bendición? Y el Señor comenzó a hablarme que era por causa de este espíritu. Comenzó a enseñarme a través de las experiencias espirituales, comenzó a regalarme, a manifestarme, a revelarme. Comenzó a hacerme entender que era por causa de este espíritu acelerado que cuando yo oraba yo subía al monte y estaba en la cima, pero apenas dejaba de ver que entraba en el reposo de este espíritu que influenciaba mi espíritu y me hacía descender, pero a gran velocidad de allá donde estaba y sin saber hacia dónde iba. En muchas ocasiones me tocó preguntar, pero ¿hacia dónde va? Hablando acerca de mi espíritu, pero ¿para dónde va? Si ya está en la cima. El punto es que estaba siendo influenciado por este espíritu. Me tocó orar mucho y pedirle mucho al Señor por la liberación de este espíritu. Yo me acuerdo que cuando el diablo venía a atormentarme con ese espíritu, él me enviaba unos insectos. Nosotros le llamamos, no sé cómo lo llaman en otros lugares, pero de donde yo soy, allá le llamamos guaguas, pequeñas guaguas. Y ese insecto tiene varias características que son buenas. Él brinca, él vuela, él corre, lo hace muy rápido, o sea, pero el punto es que cuando corre no sabe hacia dónde corre, cuando brinca no sabe hacia dónde brinca y cuando vuela a lo loco. Entonces cuando el diablo venía a atormentarme con ese espíritu, él le enviaba esos insectos al lugar donde yo estaba. Yo escuchaba que llegaban, pam, pam, caían en el techo y de un momento a otro entraba uno solo entraba al lugar donde yo estaba y comenzaba a correr y a caminar y a chocarse con las paredes. Y entendía yo que era que venía ese espíritu acelerado a atormentarme. Resumiendo, combatí mucho contra este espíritu. Al final el Señor me dio la victoria. Pero muchas bendiciones se perdieron por causa de Él. Muchas bendiciones se atrasaron por causa de este espíritu.
porque el Señor me respondía, pero este espíritu me hacía mover del lugar de la bendición. El Señor me llevaba a un lugar y por causa de este espíritu yo salía corriendo, me movía de donde tenía que estar, porque eso hace el espíritu acelerado, hace que nuestro espíritu no tenga riendas. Y entonces cuando el espíritu no tiene riendas pasa lo que dice aquí en la palabra, es como ciudad derribada, a donde cualquiera puede entrar y saquear, a donde cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no hay quien guarde, no hay quien esté vigilante, no hay quien vigile, porque el espíritu que debería estar allí no tiene riendas, está desubicado, está en otro lugar. También el Señor en su palabra dice que Él abomina los pies presurosos a derramar sangre. Y esa parte también es por causa del espíritu acelerado que hace mover a nuestro espíritu del lugar de donde debe estar para llevarlos a lugares que son de maldición, son de condena y son de trabajo. Resumiendo un poco las cosas, el punto, amados, es que debemos discernir si nosotros tenemos este espíritu, si este espíritu está contaminando nuestro espíritu. Y tenemos que saber que tenemos que enseñorearnos de nuestro espíritu para que las bendiciones que Dios envía a nuestra vida no se pierdan sin razón, sin motivo. Que humanamente no sabemos qué es lo que está pasando, pero espiritualmente lo que pasa es que nuestro espíritu se está moviendo del lugar de la bendición y está yendo a lugares donde es robado, donde es robado, a lugares donde es maltratado. Porque cuando nos movemos del lugar donde Dios nos pone, nos ubica, vamos a echar malo al otro lugar. Y este espíritu, cada vez que estaba en la cima, yo lo veía que bajaba, iba en picada descendiendo. Se movía del lugar. Y allá era, mejor dicho, saqueado, burlado. El punto es que tenemos que saber discernir si estamos siendo influenciados por este espíritu. Y uno de los mecanismos o una manera de discernir si este espíritu nos está influenciando es si usted en ocasiones cuando está hablando con alguien, a usted no le deja terminar, sino que usted procura responderle antes de que él le hable o le pregunte, entonces sepa que está bajo la influencia de ese espíritu acelerado. Porque ese es uno de los comportamientos que uno manifiesta cuando este espíritu lo está acelerando. No permite que los demás hablen, sino que ya quiere responder antes de, y quiere actuar antes de que las cosas se manifiesten, quiere ir como que adelante, pero no. Es bueno estar al frente, pero con razón. Lo particular de la influencia de este espíritu es que nos hace actuar sin pensar. Pensamos después de que actuamos. Ay, yo hice esto, pero no. Ay, yo no dejé que la persona terminara, perdón. Eso es por causa de la influencia de este espíritu acelerado. Tenemos que combatirle, pedirle en oración al Señor que nos quite ese espíritu, porque muchas bendiciones se pierden por causa de ese espíritu. En ocasiones estamos orándole, pidiéndole al Señor algo y creemos que el Señor no nos está respondiendo. El Señor ya nos pudo haber respondido hace rato, pero por causa de este espíritu nos hace mover del lugar de la bendición. Y el Señor está enviando la bendición a un lugar y no la recibimos porque este espíritu se mueve de allí. Cuando el espíritu está bajo la influencia de este espíritu acelerado, se mueve del lugar de la bendición, porque ese espíritu acelerado es de parte de Satanás. Y entonces este espíritu lo que hace es llevar a nuestro espíritu a donde está Satanás. Y eso es terrible. Así que, amados, la Biblia nos invita a que conozcamos que nuestro espíritu puede que no tenga riendas. Y cuando nuestro espíritu no tiene riendas, entonces somos como ciudad derribada. Las bendiciones llegan, pero cualquiera puede saquearnos. Cualquiera que pase por el camino nos puede saquear. Cualquiera que mire puede entrar y tomar lo que haya en la casa. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene rienda. Cualquiera puede llegar y burlar a nuestro espíritu porque no tiene riendas. Pero entonces también nos dice que nos podemos enseñorear de nuestro espíritu. Que esta es la otra parte, que es interesante. Que podemos hacer entrar a nuestro espíritu en control. Que nuestro espíritu entienda que no se puede mover porque sí, ni a cualquier lugar. Que nuestro espíritu
entre en esa comunión con nosotros. Óigase bien, entrar en esa comunión con el Espíritu, que el Espíritu pueda entender lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros creemos, para que haya esa comunión y ese enseñoramiento de nosotros a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu pueda moverse en la misma voluntad, nos podamos mover en la misma voluntad, que al final vendría a ser la voluntad del Señor, cuando nosotros queremos obedecer a Dios y nos esforzamos por movernos en la voluntad de Dios. Entonces que nuestro espíritu también entienda esto y Él también se mueva en pos de lo mismo, de obedecer a Dios. Entonces a eso se refiere el Señor cuando dice para que sean uno, así como nosotros somos uno. Habla de esa comunión que hay que tener con el Espíritu para que el Espíritu entienda lo que nosotros queremos y nosotros también podamos entender lo que el Espíritu está haciendo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces dice la palabra en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gloria a Dios. El Señor me regalaba una experiencia espiritual. Me acuerdo que yo iba entrando hacia el lugar donde estaba sirviéndole al Señor. Yo iba montado en una moto y atrás de mí venía fíjate bien lo que voy a decir, venía mi espíritu abrazado con mi alma. Venían caminando juntos. Y más atrasito, como apartado, venía el espíritu del viejo hombre. Y entonces, por algo que aconteció, yo me caí de la moto. Entonces mi espíritu me dijo, yo sé por qué te caíste. Y me dijo, porque tú pensaste en devolver, o sea, porque tú no te quisiste devolver. Porque yo iba manejando y me acordé que se me había quedado algo en la casa y yo dije, pero yo no me voy a devolver de aquí donde ya voy aquí, ya no me voy a devolver más. Entonces mi espíritu me estaba haciendo entender que podía oír en ese punto, podía oír ya mis pensamientos, ya podía entender mis pensamientos, ya podía acceder a mi mente y podía entender lo que yo estaba pensando. Entonces cuando él me dijo eso, yo entendí que ya estaba el Señor trabajando en establecer esa comunión con el Espíritu que tenemos que tener, que el Espíritu sepa lo que nosotros creemos y actúe en pos de eso. Gloria a Dios. Entonces también me hacía entender que el espíritu acelerado ya estaba influenciando menos a mi espíritu. El punto fue que ese día el Señor me hizo entender que las oraciones que estábamos realizando para que el Señor nos diera la victoria en cuanto a eso no estaban siendo en vano, y que estaba estableciendo esa comunión entre yo y mi espíritu para que hubiera ese enseñoramiento del que habla la palabra aquí, ese enseñoreamiento, esa comunión. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, somos llamados a entrar en esa comunión con nuestro espíritu para que Él sepa lo que nosotros queremos y se mueva en pos de eso, y para que también nosotros sepamos lo que está aconteciendo con nuestro espíritu. Porque sabemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu, y si no hay esa comunión entre el hombre y su espíritu, entonces no podrá conocer con claridad lo que Dios está hablando a su espíritu. Y es la razón por la que el Espíritu Santo viene y habla a nuestro espíritu, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo está tratando de comunicar algo, pero nosotros no sabemos qué es. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión con el espíritu, con nuestro propio espíritu. La primera comunión que tenemos que establecer y tenemos que restaurar es la comunión con nuestro propio espíritu, de lo que habla la Biblia aquí. El hombre que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, llegar a esa comunión, que nuestro espíritu entienda nuestros pensamientos y se disponga a moverse en pos de lo que está entendiendo de parte de nosotros que queremos hacer, para que se unifique la voluntad del hombre. Sabemos que hemos dicho en mensajes pasados que el hombre tiene tres voluntades. Está la voluntad del alma, la voluntad del espíritu y la voluntad del yo.
que es el conjugado de del ser. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que este espíritu acelerado lo que hace es que nuestro espíritu no tenga rienda. Y cuando nuestro espíritu no tiene rienda, entonces lo que pasa es lo que dice aquí en Proverbios 25-28, que somos como ciudad derribada. Cualquiera puede saquearnos, cualquiera nos puede robar, cualquiera puede hacer lo que quiera, porque no hay una rienda con nuestro espíritu que lo ayude a estar en el lugar donde debe estar para ser guardado, para ser refugiado. Se sale de la cobertura de Dios cuando el espíritu no tiene rienda, se sale de la cobertura de Dios y todas las bendiciones Él es cuando el espíritu no tiene rienda, Él es la fuga de las bendiciones. Porque todo el diablo aprovecha ese desenfreno y ese no tener rienda de nuestro espíritu para arrebatar todo lo que Dios nos da. Y es la razón por la que muchas bendiciones no se ven. Él hace parte de las razones por las cuales muchas bendiciones que Dios envía no se ven, porque el diablo las arrebata. En ocasiones las arrebata en los aires y en otras ocasiones las arrebata porque hace caer a nuestro espíritu que no tiene rienda y se mueve del lugar donde Dios lo tiene para guardarlo, para refugiarlo. Se mueve de allí y va a un lugar donde no debe estar. Y allá aprovecha el diablo para burlarse de él, para hacerlo caer y para arrebatar lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados, discernir si este espíritu de acelerado está influenciando a nuestro espíritu, porque es el motivo de la pérdida de muchas bendiciones. Y también somos llamados a establecer esta comunión con nuestro espíritu, que Él pueda entender, como me decía mi espíritu, yo entiendo por qué tú te caíste, porque tú estabas pensaste en devolverte y no te quisiste devolver, entonces por eso hiciste un mal movimiento y te caíste. Eso me declaró mi espíritu, eso me dio a entender mi espíritu, que Él estaba entendiendo ya mis pensamientos, lo estaba entendiendo en el tiempo real. ¿Sí? Porque eso es lo que buscamos, que haya esa comunión de nosotros con el Espíritu, para que andemos en el Espíritu. Orar en el Espíritu se refiere a que el Espíritu, yo y mi Espíritu estemos en el mismo alineamiento, en la misma disposición. Si yo voy a orar por un enfermo, que mi Espíritu también esté en esa misma postura de orar por ese enfermo. Eso es entrar en esa comunión con el Espíritu. Que si yo decido orar, mi Espíritu también decida orar. ¿Por qué? Porque mi espíritu está entendiendo mis pensamientos y se está disponiendo a hacer lo que yo quiero que hagamos juntos. Óigase bien, lo que yo quiero que hagamos juntos. Tenemos que entrar en esa amistad con nuestro espíritu. Gloria a Dios, para que Él entre en esa rienda que necesitamos tener sobre nuestro espíritu. Tenemos que entrar en esa amistad con nuestro propio espíritu. Muchas cosas que Dios nos quiere revelar no las hemos conocido porque no tenemos amistad con nuestro espíritu. Ni siquiera hay compañerismo con nuestro espíritu. Y es la razón por la que el espíritu de acelerado puede venir e influenciar a nuestro espíritu, porque estamos manifestando en nuestra conducta, perfiles, características que son del perfil del espíritu acelerado. Y Él aprovecha eso para acercarse a nuestro espíritu e influenciarnos. Gloria a Dios. Así que, amados, vive Cristo para siempre. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Y que el que responde antes al que responde palabras sin dejar de hablar, le es fatuidad. Al que responde antes de la pregunta, le es fatuidad, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser vigilantes de que estos comportamientos no se manifiesten en nosotros, porque esos comportamientos son los que aprovecha el espíritu acelerado para entrar y contaminarnos. Cuando manifestamos características que están definidas dentro del perfil de un ente espiritual, ese ente espiritual aprovecha para acercarse y contaminarnos. ¿Cómo? Cuando manifestamos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, esto ya lo hemos dicho en misiones pasadas, porque cuando nosotros manifestamos conductas, dentro de nuestra conducta, características que están definidas en un ente espiritual, ese ente espiritual tiene la facultad
o la facilidad de acercarse y contaminarnos, porque estamos manifestando características que son expresamente de Él, que están definidas en su perfil espiritual. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, es muy delicado esto del espíritu acelerado, porque es mucho lo que el desastre que el diablo puede hacer cuando el espíritu está así sin rienda. Y es como dice la palabra, es como ciudad derribada. No hay bendición que permanezca. Y es la razón por la que muchas bendiciones se atrasan. Porque es la razón por la que muchas bendiciones se esfuman. Ya habiendo Dios concedido las bendiciones y otorgado las, pero por causa de que nuestro espíritu no tiene riendas, porque está siendo influenciado por este espíritu, por lo general es por esa razón, entonces vemos que nuestro orar no parece ser efectivo, nuestra búsqueda en Dios no parece ser efectiva, pero no, Dios es fiel, Él siempre responde, pero tenemos que saber que tenemos un enemigo como de este tipo, que siempre está moviendo a nuestro espíritu del lugar donde debe estar. ¿Cómo que siempre está moviendo a nuestro espíritu del lugar de donde debe estar? Para llevarlo a un lugar donde no debe estar, donde va a ser burlado, donde va a ser maltratado, donde va a ser saqueado, donde va a ser robado. Y las bendiciones de Dios son arrebatadas, porque nuestro espíritu se movió del lugar donde debería estar. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre, aleluya. Así que, amados, es bueno que conozcamos esto. Sabemos que estamos peleando una batalla espiritual, que Dios es el Padre de los espíritus y que todo lo que se mueve en nuestro entorno primeramente tiene su inicio en el plano espiritual. Todo lo que alcanzamos a percibir, la vida que llevamos, nuestras emociones están siendo influenciadas y gobernadas, son originadas en el plano espiritual. Y si desconocemos estas cosas, entonces va a ser difícil, muy difícil. Pero cuando las conocemos, entonces podemos descansar en Jesucristo y en el conocimiento que Él ha dado de todas estas cosas que nos ayudan de alguna manera a sobrellevarlas y saber enfocar las oraciones. Ahora sabemos que tenemos que orar para que el Señor quite de nosotros todo espíritu acelerado, todo espíritu acelerado sea quitado. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Bueno, amados, estamos llegando ya al fin. Quería compartirles este conocimiento, esto acerca del espíritu acelerado, que es terrible desconocer que Él está con nosotros, está influenciándonos, porque son muchas las bendiciones que se pierden por causa de Él, y que podemos ser libres mediante la oración continua, que el Señor tenga misericordia hasta que el Señor nos dé la victoria acerca sobre este espíritu, y que podemos discernir si está con nosotros, siendo vigilantes de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, cuando actuamos sin pensar, cuando actuamos impulsivamente, cuando no dejamos que la otra persona hable, sino que nosotros respondemos antes de escuchar. Todas estas son indicios de que ese espíritu está influenciando nuestra vida, y podemos entonces emprender batalla contra él, en oración, en ayunos, para pedirle al Señor que nos quite eso, que nos haga libre. Gloria a Dios. Así que, amados, esto es. Dios te bendiga en este día. Espero que este mensaje que pongas, gloria a Dios, que el Señor nos haya dado entendimiento en todo lo que hemos dicho y que sea de gran provecho para nuestra vida diaria, nuestro cotidiano vivir, para que vayamos siendo edificados y fortalecidos y entendiendo mejor esta vida espiritual a la que Dios nos invita a vivir, a experimentar y a manifestar. Dios te bendiga una vez más en este día, y recuerda, comparte este mensaje porque otro puede ser muy bendecido con él también. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva emisión. También vamos a orar. Si alguien quiere, alguno de los que está escuchando el mensaje, quiere aceptar a Jesucristo y quiere comenzar a experimentar esta vida espiritual, a descubrir esta vida espiritual que Dios quiere darle al hombre, quiere, mejor dicho, hacerle conocer al hombre, porque ya nosotros somos hombres, internamente somos hombres espirituales, y la espiritualidad que tenemos es eterna. Dios quiere que conozcamos todas estas cosas y que tomemos las mejores decisiones para que esa eternidad sea cerca de Él. Así que si hay alguno allí que quiera aceptar a Jesucristo hoy como Señor y Salvador y Maestro de su alma, yo le digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias, te doy la gloria y la honra en este día, reconociendo que hoy he sentido
el acercarme a ti y conocer todas esas cosas grandes que tú hablas y enseñas en tu palabra. Hoy yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma y Maestro de mi alma también. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy comiences a enseñarme todas aquellas cosas que yo necesito entender y vivir para agradarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos aquellos que de una u otra manera entienden que la gracia de Dios tiene que ser multiplicada y comparten el mensaje con otros, porque otros también pueden ser muy bendecidos. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva emisión. Gloria a Dios. Aleluya.